Ayer Javier Ruiz, uno de los periodistas estrella de Radiotelevisión Española, costeada con el dinero de todos los contribuyentes españoles, mintió con absoluto descaro a toda su audiencia. Veámoslo. Ayer en Televisión Española, la tele pública que pagamos entre todos los contribuyentes, pero que se ha terminado convirtiendo en un altavoz de propaganda del PSOE, sucedió algo que inicialmente podía resultar para algunos gracioso y para otros desagradable, pero que en cualquier caso no parecía trascender de una mera anécdota. Me estoy refiriendo al encontronazo entre el periodista Javier Ruiz, una de las puntas de lanza de esa televisión pública reconvertida en altavoz de las consignas del PSOE, y por otro lado el comisario Villarejo. Javier Ruiz es un periodista que, al menos entre los suyos, tiene una imagen de rigor exquisito, de formalidad, de honestidad y de transparencia, porque, repito, es un periodista que además está criticando siempre a los pseudoperiodistas que no paran de difundir bulos, erigiéndose él mismo en una especie de portavoz de la verdad oficial. Y en cambio, Villarejo creo que tiene mala prensa entre prácticamente todos. Es una persona que toda su vida ha trabajado en las cloacas del Estado y que ha sido condenada en varias ocasiones por los tribunales. De tal manera que, en principio, parece que se contrapone la credibilidad del periodista serio con el descrédito chabacano del intoxicador profesional. Observemos el intercambio. Bueno, y para eso está el señor Rajoy, que en directo para Mañaneros 360 han pedido la imputación de Cospedal y de su marido de la televisión española, de Javier Ruiz. Don Javierito. Han pedido la imputación de Cospedal y de su marido y también del Partido Popular como persona jurídica. Y de la Virgen del Pincho también creo que han pedido, o sea, piden de todo, de todo. Pero dígale a Javierito que a mí no me contrató el PP, como dicen, a mí no me contrató, que eso es mentira. Y además, Javierito, joder, con los buenos amigos que hemos sido en el pasado, parece mentira. No, comisario, no vamos a tener diálogo en directo, pero buenos amigos usted y yo ni nos conocemos, nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores, se está equivocando usted. No nos conocemos usted y yo, comisario. Usted intentó contactar conmigo. Lo hizo a través de teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted. Y no nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida. Imagen en directo. El señor Dolcet, todos los audios. Pero si dice que no nos conocemos, qué mala memoria tiene Javierito, ¿eh? Cuando estaba preocupado porque le hacía la competencia a Ferrera a la misma hora. Y me decía, ¿cómo le das tanta información a Ferrera y a mí me tienes seco? Absolutamente falso, miente Villarejo. Jamás hemos tenido esa conversación. Absolutamente falso. Es un embustero que además trabaja para quien trabaja. Falso lo que está contando. Absolutamente falso. Pero bueno, contado todo esto y sin vendetas personales, comisario, si usted ha estado trabajando para quien ha trabajado, ¿cómo le das tanta información? Yo nunca he tenido esa conversación con usted, pero somos todos conscientes de con quién trabajaba usted y a quién le pasaba información y quién se la compraba sin chequearla, por muy burda que fuera, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? En fin, esto está siendo un día sorprendente, está siendo un día tropical. La mayor, no, o sea, pero hay audios, hay escucha, es una cosa, además, el Javierito... Javierito. Pero de todos modos, no perdamos, por favor, la perspectiva. Este señor está imputado, le han pasado por prisión, le van a caer otros cuantos años. En pocas palabras, Villarejo está acusando a Javier Ruiz de haber sido su confidente. No digo el único confidente periodístico que haya tenido Villarejo, ni mucho menos, pero sí uno de ellos. Y Javier Ruiz de inmediato lo niega taxativamente. Adopta un tono engolado, muy serio e indignado para llamar mentiroso a Villarejo. Dice que no se conocen de nada, que en una ocasión Villarejo intentó contactar con Javier Ruiz y eso fue todo, y que desde luego Villarejo no le filtraba información a Javier Ruiz. Y frente a ese tono excesivamente solemne, al lado el comisario Villarejo, ya digo, una persona condenada por los tribunales, llamando Javierito a Javier Ruiz en un tono más propio de una barra de bar que aparentemente le hace perder toda credibilidad. De hecho, si leemos algunas reacciones que el propio periodista Javier Ruiz
ha retuiteado en su cuenta de X, vemos que todas ellas conceden credibilidad a Javier Ruiz precisamente por el tono indignado y solemne que ha utilizado para contestar y cortar de raíz cualquier especulación frente a Villarejo. Por ejemplo, Villarejo en la puerta de los juzgados ha intentado enmarronar a Javier Ruiz diciendo que eran amigos, cosas que ha desmentido en directo el periodista de Televisión Española, intentando equipararlo con Ferreras, del cual hay numerosos audios que prueban esta relación. Más allá de que el tuit no esté especialmente bien redactado, lo que está diciendo es la relación entre Villarejo y Ferreras, un periodista competencia de Javier Ruiz, sí está acreditada en diversos audios. En cambio, la relación entre Villarejo y Javier Ruiz no está acreditada en ningún audio, y lo que está haciendo Villarejo es intentar enmarronar sin razón a Javier Ruiz, pero afortunadamente este lo ha cortado y lo ha desmentido en directo. O también, qué rápido, qué bueno, qué necesario es Javier Ruiz, y que todavía haya quien cuestiona a este extraordinario periodista que es Javier Ruiz. Qué suerte tenerlo en Radio Televisión Española. ¿Quién lo cuestiona? Mañana más. O a su vez, cuando los corruptos tratan de que todos lo parezcan. Eso intentó esta mañana Villarejo con Javier Ruiz. Afortunadamente, la trayectoria de cada uno les define. Avalar solo a Javier. Alto y claro, Javier Ruiz. Enhorabuena. Seguimos, compañero. O a su vez, aquí los dos vídeos juntos de lo que dijo Villarejo de Ferreras en directo y su reacción frente a lo que le ha dicho a Javier Ruiz y su reacción. Creo que no hay que preguntar más para saber quién miente y cuándo. Básicamente que Ferreras titubeó cuando Villarejo le dijo en directo lo mismo que le ha dicho ahora a Javier Ruiz, y en cambio Javier Ruiz se ha plantado seriamente frente a Villarejo y le ha cantado las 40, de tal manera que queda muy claro quién mintió, Ferreras, si tenía relación con Villarejo, y quién dice la verdad, Javier Ruiz, ni tiene ni ha tenido ningún tipo de relación con Villarejo. Bien, hasta aquí, como decía, todo quedaba en una anécdota porque teníamos dos versiones inverificables y probablemente un cierto sesgo por parte de Villarejo en echar mierda contra un periodista que lo está criticando. Además, si Javier Ruiz, él, un periodista tan serio y tan honesto, adopta un tono tan solemne para desmentirlo, pues la cuestión parecía zanjada. Y digo que parecía porque una característica que sí tiene Villarejo es que suele grabar o solía grabar todas las conversaciones en las que participaba. Y para desgracia de Javier Ruiz, él no fue una excepción. Atención a los audios que ha filtrado hoy OK Diario, otro posible confidente de Villarejo, respecto a la relación entre Javier Ruiz y el comisario Villarejo. Tú sabes que la última movida esta de los dos yihadistas, esos que han hecho ridículo y tal, el que da la información es uno del CNI, que le dan 15.000 euros para que se vaya a ver a Enrique Barón, que también tampoco es el más listo de su clase, y este se lo pasa a la regional y tal, ¿no? O que los últimos yihadistas de los mozos de Cataluña son dos colaboradores de estos. Claro, lo que no se puede hacer es estadística, va a ser engañar a la gente. Bueno, que no te doy mala lata. Oye, Javier. No me das coñero para nada. Que... El lunes sí. Paseamos y yo, si hay alguna novedad esta semana, alguna cosa que vayamos a sacar. Perfecto, te lo agradezco. Oye, solamente una pregunta, macho. ¿Cómo consigues ir tan rápido cuando haces el programa? Porque me tengo a Ferreras enfrente, que es más potente que yo. Ah, tienes a Ferreras que es más hijo puta que tú. Antonio es buen tipo, ¿eh? Yo, lo poco que le conozco, me parece un buen tipo. No sé la opinión que tú tienes de... No, pero tú es que eres muy rápido, macho. Me cuesta trabajo seguirte. Debe ser que con la edad, macho, ya no pillo. Pero digo, este tío... Pero ¿cómo puedes encardinar tantas frases y tal igual? Porque claro, son todos flash mensajes que hay que ir con un puto pillamoscas de eso, un cazamariposas, macho. Digo, corro yo o correr. De Ferreras corre. De acuerdo. Oye, Javier, gracias por... Venga, hasta luego, hasta luego. ¿Cómo que no se conocían? ¿Cómo que no intercambiaban información? ¿Cómo que el único contacto que tuvieron fue un mensaje frustrado de Villarejo a Javier Ruiz, pero a partir de ahí no mantuvieron ningún tipo de conversación adicional?
cómo que no bromeaban como amigos, cómo que no había competencia entre Javier Ruiz y Ferreras por conseguir el favor y la información de Villarejo. Este audio desmiente toda la narrativa que ayer en directo tejió Javier Ruiz para desmentir al comisario Villarejo. Sí han hablado, tenemos el audio, no es solo un contacto unidireccional a través de WhatsApp, sí se emplazan a hablar nuevamente el lunes para compartir información, y sí se acredita una competición entre Javier Ruiz y Ferreras por la audiencia frente a Villarejo. ¿Os acordáis de algunos tuits que hemos leído antes diciendo que la relación entre Villarejo y Ferreras estaba perfectamente acreditada a través de audios y que no sucedía lo mismo con Javier Ruiz? Pues bien, este audio ya confirma la existencia de una relación. Es decir, que en el intercambio que vimos ayer en Radio Televisión Española estaba más cerca de decir la verdad, no sé si toda la verdad, pero sí más cerca de decir la verdad, Villarejo que Javier Ruiz. El condenado mentiroso y repudiado por todos era en esa conversación más confiable que el periodista serio, honesto, solemne y convertido en punta de lanza informativa del sanchismo en España. ¿En qué posición deja eso al periodista? A partir de ahora, cuando adopte ese tono solemne en el que nos intente convencer de que está diciendo la verdad y de que por tanto tenemos que escucharle porque no nos está engañando, ¿cómo seguir confiando en que ese tono engolado no es una mera impostura? Uno de los tuits que hemos leído antes decía, comparando la reacción de Ferreras y de Javier Ruiz ante las acusaciones de Villarejo, está muy claro quién miente, Ferreras porque titubeaba, porque no sabía engañarnos, y Javier Ruiz, que claramente está diciendo la verdad. Bueno, realmente, a tenor de este audio, lo que parece es que Ferreras no sabe mentir, o al menos en ese momento no supo mentir convincentemente, y Javier Ruiz sí. Entonces, si Javier Ruiz ha sido capaz, además en directo, de manera improvisada, de interpretar de manera tan creíble un papel, mintiendo groseramente en él, ¿en cuántas otras ocasiones no habrá hecho lo mismo sin que su audiencia se haya enterado? Esa es la pregunta legítima a raíz de estos audios y de las mentiras que ayer dijo Javier Ruiz sobre estos audios. Por eso pregunto en qué posición queda este periodista al quedar expuesto de esta manera. No solo eso, en qué posición queda Radio Televisión Española por seguir colocando en horario de máxima audiencia matutina a este señor como presentador de uno de sus programas informativos estrella. ¿Va a mantener Televisión Española a un señor informando a los españoles con el dinero de los españoles, que acabamos de constatar que nos mintió ayer con absoluto descaro y sin que se le arqueara una sola ceja? En ese caso, ¿no será Radio Televisión Española cómplice de esa mentira y de cuantas otras pueda seguir repitiendo ese periodista? Pero en realidad, bien pensado, si Radio Televisión Española se ha convertido en un altavoz propagandístico al servicio del sanchismo y el sanchismo recurre sistemáticamente a la mentira, de nada deberíamos extrañarnos por el hecho de que Radio Televisión Española acoja y dé pábulo a mentirosos profesionales, porque su jefe, Pedro Sánchez, lo es.